Estimados estudiantes, esta es la OBI de la Maestría en Psicología Comunitaria del curso Sujeto y Dinámicas Psicosociales que corresponde a la unidad número 1. En esta oportunidad vamos a trabajar la noción de sujeto. La vamos a trabajar desde dos grandes autores. El primer autor en trabajar va a ser Hugo Hernán Zemelman Merino. Él es un sociólogo chileno ya fallecido. Es importante para América Latina porque toda su construcción epistemológica en las ciencias sociales giró alrededor del pensamiento y la cultura en América Latina. Todos los grandes desarrollos alrededor de muchas de las ciencias en esta región del mundo se deben a Hernán Zemelman. El segundo autor que se va a trabajar es Edgar Morin, por ser uno de los pensadores más emblemáticos del siglo XX y del siglo XXI, por marcar a través de su obra magistral El método, una formulación científica de un paradigma más integrador que por supuesto nos va a aportar a la construcción del sujeto social o el sujeto comunitario. Edgar Morin es considerado el padre del pensamiento complejo. Comenzando entonces con Zemelman, se encuentra que para Zemelman la historia y la autonomía en el sujeto y no del sujeto se deriva de muchas circunstancias que lo rodean y que todas esas circunstancias hacen parte de ese esfuerzo de construcción que tiene cada uno de estos sujetos y que parten de su experiencia, de su comportamiento y por supuesto de su pensamiento. Para Zemelman, el sujeto es aquella episteme que puede ser institucional o ideológica, sumatoria de roles en donde no se puede olvidar a sí mismo, porque al olvidarse a sí mismo sería un sujeto pasivo, un sujeto del no puede, un sujeto del modo. Para Zemelman era muy claro que muchas de las denominaciones de lo que era el sujeto se debían a la institucionalidad del sujeto. Es decir, se define al sujeto por su rol, o es mamá, o es papá, o es hijo, o por su profesión, o por su estatus, o su condición socioeconómica, y eso de alguna manera lo distanciaba de la postura de colocarse en. En ese orden de ideas, entender que ese juicio o esa denominación institucional o ideológica empezaba a determinar lo que era el sujeto y en ese sentido pues a definirlo. Para Zemelman, en la postura crítica que asumió frente a las ciencias sociales, era muy importante pensar que la sociedad humana no estaba organizada ni completamente determinada, que hay espacios de la vida en que hay situaciones que son indeterminadas, que lo más importante era que nosotros fuéramos conscientes de que somos constructores de nuestra propia realidad. Y en ese sentido, el sujeto tiene una capacidad para autodeterminarse. Aparecen entonces algunas condiciones que coloca Zemelman en sus discursos que hacen referencia a otros autores. Una de ellas es que el hombre está determinado por sus circunstancias y puede crearla. Él rescata, por supuesto, la voluntad de Nietzsche, habla de potenciación, como lo trabaja Maritza Montero, habla también de sentido de vida, de proyecto de vida, como lo trabaja Viktor Frankl, habla de que el hombre es un ser inacabado, que puede autodeterminarse, que si pensáramos solamente en determinaciones serían como cárceles, a eso es lo que se ha llamado el pensamiento hegemónico, a que la creatividad es aquel espacio donde se construye y abre la posibilidad a la subjetividad, donde hay que tomar conciencia y asumir, mirar al sujeto como un centro, un poco como lo planteó Freud, y que la realidad es el resultado de la acción del hombre. Todos estos elementos que toma Zemelman van a empezar a definir que ese sujeto es el centro, porque la realidad él mismo la construye.
y la construye porque a partir de ella enriquece el pensamiento, puede pensarse a sí mismo. Hay categorías como aquellas de necesidad, pero también de potencia, porque se puede evaluar y reevaluar a sí mismo, enriquecer su pensamiento, su lenguaje, porque de alguna manera utiliza la metáfora como forma de construcción de conceptos, porque aparece entonces la psicología y la lingüística como dispositivos para construirse a él, porque hay unos dispositivos que empieza a utilizar y que hacen parte de su proceso de desarrollo evolutivo, y que esos dispositivos van a enriquecer su lenguaje, y en la medida en que el sujeto enriquezca su lenguaje, enriquecerá su subjetividad y así su capacidad de accionar como humano, de proyectarse y su necesidad de un futuro. Otro autor entonces es Morin. Morin habla de la paradoja que hay en el sujeto, porque qué es el sujeto, dónde se encuentra, en qué se basa, cuál es la apariencia ilusoria que tiene ese sujeto, y creo que frente a eso muchos nos hemos cuestionado, bueno, es sujeto, es individuo, es objeto de estudio, ¿qué es realmente el sujeto? Y el sujeto entonces se confunde con el alma, con esa parte divina o con algo superior, o también puede radicar en el juicio, en la libertad, en la voluntad. Es decir, ese sujeto que observamos hay veces con un cierto grado de determinismo físico, biológico, sociológico o cultural, cuando lo vemos desde esta otra óptica de Morin, vemos que es un sujeto que se disuelve, que no es claro, que de alguna manera hace parte del marco de lo que él llama la complejidad. Es un buen hombre, es una buena persona, es un sinvergüenza, un canalla, porque efectivamente en su subjetividad se encuentran esos rasgos. Pero si examináramos a otras personas y a nosotros mismos desde el punto de vista del determinismo, el sujeto nuevamente se disuelve, se desaparece, se excluye. Para Morin entonces es muy claro entender que la noción del sujeto es biológica, que además es homeostática, de un proceso de autorreparación, que siempre vamos a encontrar una dicotomía entre especie versus individuo, y cómo entonces ese individuo es un producto de lo sexuado, pero además es un producto de lo incierto. Ese sujeto puede ser egocentrista, yo soy yo mismo, puede ser un sujeto identitario, puede ser un sujeto con múltiples personalidades o cambios, puede ser un sujeto excluyente o incluyente, puede ser un individuo que tome conciencia a través de muchos instrumentos de objetivación, como por ejemplo el lenguaje, y es un sujeto como principio de incertidumbre, que oscila entre el todo y el nada. Estos dos autores nos abren otros dos paradigmas, y es cómo asumir entonces el sujeto desde la psicología comunitaria. Espero que puedan profundizar mucho más en ellos y que los podamos trabajar dentro del curso. Muchas